Buenos días. Es domingo de Pascua y leemos el Evangelio de Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con el que habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. María Magdalena fue al sepulcro de Jesús el domingo al alba para concluir los ritos de sepultura según las prescripciones judías. Iban con sustancias aromáticas para terminar de ungir el cuerpo del difunto. José de Arimatea y Nicodemo, dos fariseos que eran seguidores de Jesús, habían hecho lo que habían podido el viernes, dado el escaso tiempo que tuvieron para realizar los ritos de sepultura por la llegada del Shabbat. Como el viernes por la tarde, con la salida de la primera estrella, iniciaba el Shabbat, que además ese año coincidía con la Pascua y Shabbat coincidían, ya no podían manipular ni tocar el cadáver. De hacerlo, quedaban impuros para la Pascua y por lo tanto tuvieron que dejar los ritos a medias. María viene por tanto al sepulcro para asegurarse de que el cuerpo de Jesús ha sido adecuadamente preparado para dolerse y para mostrar sus respetos a un hombre cuya muerte le ha afectado profundamente. Cuando vio la tumba vacía y la posición del lienzo que había envuelto el cuerpo de Jesús, lo último en lo que pensó fue en la resurrección, en la posibilidad de que Jesús hubiera resucitado. De hecho, se decantó por la hipótesis más razonable. Alguien había cogido el cuerpo de Jesús y no sabía dónde lo habían puesto. A María le costó reconocer a Jesús cuando se le apareció después resucitado. A los apóstoles les costó mucho creer en la resurrección de su Maestro. Por tanto, no es de extrañar que 21 siglos después todavía nos cueste pensar en la resurrección de Cristo como un hecho irrefutable. En la cultura laicista, racionalista, contemporánea, existe una aversión generalizada a admitir la posibilidad que Jesús de Nazaret haya realmente resucitado de la muerte. Para ello proponen varias teorías, que si los relatos de la resurrección son un copy-paste de mitos egipcios y grecorromanos anteriores, que si los apóstoles robaron el cuerpo y lo escondieron sin dejar rastro, que si uno lee atentamente los evangelios relativos a la resurrección, se da cuenta que están llenos de discrepancias, que si los apóstoles tuvieron una alucinación colectiva y se imaginaron que vieron a Jesús, pero en realidad ahí no había nada. Incluso se ha llegado a lanzar la teoría de que Jesús tuvo un desvanecimiento temporal, un desmayo en la cruz, y luego, al recuperarse, una vez en el sepulcro, salió de la tumba y se escondió por siempre jamás. Son teorías que, analizadas con detenimiento, una por una, pueden ser desmontadas, pero no es el momento ahora para hacerlo. La creencia en la resurrección de Jesús no deja indiferente a nadie. Hay quien dice que dicha creencia es un autoengaño, un Prozac espiritual para poder soportar los sufrimientos de esta vida, apoyándonos en el sueño de una eternidad feliz. El otro día me crucé con una entrevista a Bono, el vocalista del grupo irlandés U2, quien se sitúa en el otro lado de la balanza. Él decía en esa entrevista: «Creo que la pregunta de ¿quién fue Jesús? Es una pregunta determinante y no se suelta fácilmente diciendo que fue un gran pensador o un filósofo, porque de hecho él fue por ahí diciendo que él era el Mesías. Por eso fue crucificado. Fue crucificado porque dijo que era el Hijo de Dios. Desde mi punto de vista», continúa Bono, «o era el Hijo de Dios o estaba loco, un delirio tipo Charlie Manson.
pero encuentro difícil aceptar que millones de vidas, media tierra por 2000 años, se haya dejado tocar e inspirar por un loco. Creo que era divino y que resucitó de la muerte. No tengo problemas en aceptar que existen los milagros. Y hasta ahí la cita de Bono. Que hay personas que dicen que lo vieron resucitado después de muerto es un hecho. Que efectivamente haya resucitado no lo podemos demostrar científicamente. No poseemos evidencias, no había cámaras de seguridad dentro de la tumba ni en sus alrededores. El único dato que tenemos es que se apareció durante 40 días después de su muerte a varias personas. Si los apóstoles hubieran robado el cuerpo, ¿por qué dieron su vida por algo que sabían, en el fondo, que constituía una mentira? Ninguno de los 11 se retractó a pesar de las persecuciones que sufrieron. Si alguien piensa que lo robaron para tener poder y labrarse un futuro cómodo y asegurado, la historia de los apóstoles desdice esa teoría. Todos, menos Juan, murieron martirizados. Por otro lado, el hecho de encontrar los lienzos en una tumba es un indicio clave para afirmar que el cuerpo no fue robado. Los salteadores de tumbas no habrían dejado atrás un lienzo de lino valioso, porque de hecho pertenecía a un fariseo y debía costar lo suyo. Ni tampoco hubieran los ladrones tomado el tiempo para quitar los lienzos del cuerpo, retrasando así su escape e incrementando el riesgo de ser descubiertos. Cogen el cuerpo con el lienzo y se lo llevan. De hecho, la ordenada escena que Juan describe en su Evangelio no es lo que se esperaría en una escena de un robo o de un secuestro. O resucitó o no resucitó. No hay término medio. Ni tú ni yo hemos visto a Jesús resucitado, sino que nuestra fe se asienta, se apoya sobre los testigos oculares de hace 2000 años que ellos sí dijeron haberlo visto. Estaban tan ciertos y seguros de que Jesús estaba vivo que muchos dieron su vida por defender esa verdad. Si fuera la resurrección de Cristo un copy-paste de mitos grecorromanos antiguos, ¿cuántos mártires conoces de Horus? ¿Cuántos mártires de Hércules? ¿Cuántos mártires de Osiris, Adonis, Tamuz, Fénix u Odín? Nadie, porque todos saben que esos son mitos, que son historias atemporales. Los primeros cristianos, los que entregaron su vida por Cristo, sabían que la resurrección no era un mito, sino un hecho. Pero es que creer en la resurrección de Jesús va contra toda lógica, efectivamente. Y he aquí la novedad única de la fe cristiana. Otro tema sería preguntarse, ¿y qué tiene que ver la resurrección de Cristo conmigo, con mi vida particular? ¿Qué me aporta a mí? Hay quien lo sabe, hay quien lo ignora y hay quien prefiere permanecer en la indiferencia y no hacerse esa pregunta. Hoy hazte esta pregunta: ¿qué tiene que ver la resurrección de Cristo conmigo? Feliz Pascua de Resurrección.